Ok, ¿ven mi ventana del Prono? Sí. Ok, entonces vamos a empezar por la ventana del Prono y de repente, David, tú nos puedes ayudar acerca de lo que hicieron y después de ahí, entro yo a lo que hice con respecto a la replanificación del caso. ¿Te parece? Ya está bien, pero desde la perspectiva física. Primeramente, podríamos ver la parte de cómo fue el contorno, la dosis que le querías dar a cada uno de los tumores, porque por lo que vi, había 5 tumores intracraneales Sí. y, y era 5 tumores intracraneales y tenía, la dosis era de 15 a 18 y 20 gray. Déjame abrir el paciente para poder ver el resumen de la historia clínica. Ok. A ver, bueno, lo hacemos mientras arreglamos esa parte. Lo voy a mostrar a través de Eclipse. Ok. Ok, ¿pueden ver Eclipse? Esto lo Sí, podemos sí, ver sí. todo de repente lo hacemos todo desde Eclipse y después entramos a Prono. Ok, esto fue el caso que vi yo, que lo replanifiqué. Y mientras David se recuerda, acá en este caso teníamos 5 PTBs, uno que iba a 15 gray, y el PTB que va a 15 gray, como se puede ver acá, está adyacente al tronco cerebral. Así que este es el PTB que va a ir a 15 gray. Después de acá tenemos un PTB que va, perdón, 3 PTBs que van a recibir una dosis de 18 gray. Un momento, esto era estructuras que... Ok, estos son 2 de los PTBs que van a recibir una dosis de 18 gray. Y para darnos una idea con respecto al tamaño de los PTBs, este PTB de acá, que esto lo llamo PTB 18 underscore número 2, tiene el volumen del PTB es de 1.1 centímetros cúbicos. ¿Ok? Así que es relativamente pequeño. El otro PTB también es más o menos del mismo tamaño. Y a medida que seguimos subiendo, vamos en la parte superior. Acá vemos el otro PTB. Este es el otro PTB que también está yendo a 18 gray. Y tenemos un PTB más grande que va a recibir 20 gray. David, la pregunta que tengo para ti es, ¿por qué decidieron tener este PTB que es el más grande de todos, que tiene un volumen de casi 7 centímetros cúbicos, de darle 20 gray? David, ¿nos escuchas o no? La pregunta que tenía era, ¿por qué este volumen que es más grande le están dando 20 gray y a los otros volúmenes más chicos 18? Tienes el volumen, el micrófono apagado. Ya, ahora me Okay. escuchan. Sí. Listo. Estaba revisando la historia clínica de la paciente y si tú ves, si vamos desde abajo, desde el tronco cerebral hasta arriba, la primera lesión, una lesión que está adyacente al tronco cerebral a la izquierda, esa lesión es una lesión que estaba en reirradiación, por eso tiene una dosis inferior. Claro. ¿Ya? Y
la lesión que está arriba de 7 centímetros cúbicos, que decidimos darle 20 grays. ¿Y por qué es diferencial? ¿Por qué no darle 20 a todas? Me estás preguntando. Bueno, la pregunta que quería hacer es, la lesión que está más superior es la más grande y se le estaba dando 20 gray y las lesiones intermedias 18 gray y son las más pequeñas. Yo pensaba de que a esas lesiones podían haber recibido una dosis comparable a 20 gray o incluso un poco más alto. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿No? Porque al menos las lesiones para que tenía un volumen de un promedio de un cc, un centímetro cúbico, podríamos haberle, al menos acá en nuestra clínica, le podríamos haber dado de 22 a 24 gray. Pero por eso que me llamó la atención ver que era de 18 gray nada más. Así que quería ver si es que había alguna otra razón clínica. Porque esta sí, pero esta no era una lesión de reirradiación. Sí. La única de reirradiación es la lesión que está abajo, adyacente al tronco. Esta de acá. Ajá. No, esa era a lo que preguntaba. Más abajo, más abajo. Ah. Bueno, esta es Hiram. Hiram, hola. Las lesiones que son más pequeñas, yo creo que está bien darle 18, pero la grande, por lo menos mi experiencia de comparación en Gamma Knife y las lesiones que se le dan por lo menos, por ejemplo, 21 gray, son bien pequeñitas. Ya la que es bien grande, ¿puede subir más arriba? Sí. La primera. La primera, esa... La más superior, la más superior. Sí, la más superior. La parietal derecha. Acá, a ver. Ya se viene. Esa todavía estaba recibiendo 18 gray. La parietal esta de acá. Sí, una lesión ya así de grande, ¿cuál es el diámetro? ¿Por 3 o 4 diámetro, acá estamos viendo más o menos de 2.4 centímetros. Sí. Por ejemplo, algo así de grande, si se hiciera con Gamma Knife, lo fraccionarían. Porque ya el volumen es bastante grande y darle 20, o sea, tendrías que bajar más la dosis y entonces es más práctico entonces fraccionarlo. Las otras que son más pequeñitas... El volumen ahí, Hiram, para que tengan un poquito más información, el volumen es de 7 cc's. Sí, no sé, está en el límite de lo más grande así que se trataría. En Gamma Knife. En Gamma Knife. Yo creo que Gamma Knife no tratarían es una lesión así de grande, yo creo que la fraccionarían. Puede que me equivoque, pero las lesiones que nosotros damos Gamma Knife, como mucho, o sea, en promedio tienen 1 centímetro de diámetro o algo así. Claro, sí, esas son más pequeñas. Muchas más pequeñitas son casi como un puntito. Las que son como un puntito que la detectan con MRI bien sensitivo, esas le dan 21. RTOG hace tiempo. El 9005 me parece que es. Sí, sale las dosis recomendadas y los diámetros. ¿Podría buscar esa referencia ahora mismo? Sí la tengo. Acá, a ver, espérense un minuto. Está bien, antes de continuar, ¿está bien acá con el panel si saltamos de una visión a otra visión? Porque creo que estos son puntos muy interesantes, muy importantes, en vez de hacerlo todo ahí bien ordenado. ¿Están de acuerdo con el panel? Yo encantado de saltarme porque yo tengo esa información también, pero la tengo en otra presentación. Pero me toma unos segundos llegar a la presentación, si gusta. ¿Está bien con ustedes? Yo pienso que sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, acá voy a compartir la siguiente visión. Denme unos minutos, ¿no? Bueno, unos segundos. Acá que tengo yo toda la... Acá está. Este es
Este es el RTOG 9005. Y acá podemos ver, ¿lo pueden ver? Sí. Ok, así que acá podemos ver de que esto es para bueno, Gamma Knife y LENAC. Y por ejemplo, para esta lesión, la más grande, esto es lo que iba David, de repente a esa lesión darle 18 gray, y a las más chiquitas, a las que le estás dando 18, darle, en mi opinión, podría ser entre 22 y 24 gray. Nosotros podríamos haberle dado acá en la clínica, en UCI, típicamente 22 gray. Así que a eso era lo que me había llamado la atención. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ah. ¿Qué opinas, Kieran? Sí, bueno, es que típicamente no vemos así lesiones tan grandes. A veces, como dije, las lesiones así de grandes o las fraccionan o le hacen cirugía y después le dan un boost después de cirugía. Pero a lo mínimo le podrías bajar la dosis, como dice aquí. O sea, ya yo creo que si le fuéramos a hacer una sola dosis sería como 15 o algo así. Nosotros, si mal no recuerdo, si Gamma Knife depende del doctor, pero sí, como 21, 22, en ese rango. Muchas de las lesiones así más grandecitas, 18, pero ya cuando son más grandes, como ya el volumen es más grande, lo fraccionan. Sí. Gamma Knife es diferente también porque tiendes a tener más heterogeneidad y el centro Sí. es mucho más caliente. Es el doble en Ah. el centro, que también puede que eso también afecte, pero este RTOG no era solo de Gamma Knife, yo creo que era en general. Sí, era de general, era también ahí aplicado para Linux, Linux SSRS. Y sí. Revisando la historia de esta paciente cuando ingresó con ya una radiocirugía hecha en otra institución de esa lesión, donde había recibido previamente en esa misma lesión, había recibido 20 grays. Hacía más o menos 1 año y medio. ¿Sí? Ya había pasado más de 12 meses. Ya. El escenario de esa paciente en ese momento era una reirradiación para esa lesión, y para las otras 4 era tratamiento primario. Pues más razón para posiblemente fraccionarla. Ya. Ok, eso cambia la historia, bueno, cambia la figura ya. Perfecto. Ok, entonces tenemos ya nuestra respuesta. Aquí, bueno, entonces voy a volver nuevamente a la planificación ahí en Eclipse. Un momento, acá estamos. Ok, entonces ahora ya entramos un poquito a la parte técnica. Y lo que quería compartir con ustedes es prácticamente lo que hice yo aquí para este plan. Cuando hice la planificación para este caso, lo hice asumiendo de que le íbamos a dar 15 gray al volumen, al blanco que estaba adyacente al tronco encefálico, y 18 gray y 20 gray a los otros blancos, todo en una sola fracción. ¿Ok? Así que yo no hice la planificación de manera fraccionada, como me parece a mí fue como se trató a la paciente. Así que con esa técnica de tratamiento, para garantizar la conformidad de la dosis, generé yo estas estructuras de evitamiento. Acá, por ejemplo, para este blanco, ahí como dar de ejemplo. Este blanco, y antes que nada, la otra parte que hice yo es empecé a individualizar cada uno de los blancos. Por ejemplo, los blancos que iban a 18 gray, acá vi que habían 3 de ellos. Así que los puse de manera independiente. Este es
el PTB que le llamo PTB 18.1 y después tenemos el 2 y el 3. Y solo para ilustrar las estructuras de optimización que definí para este blanco, para tener una muy buena conformidad de la dosis. Acá, perdón, este era el blanco número, déjame revisar, el blanco número 1. Ok, entonces acá tenía acá podemos ver este anillo y yo creo que en todos los sistemas de planificación uno puede generar el anillo. Acá le puse una separación de 1 milímetro. Esto es para garantizar la conformidad de la dosis de 18 gray a la superficie del volumen. Y después de ahí en nuestra clínica tenemos también tenemos que conformar la dosis de gradiente del 50%, en este caso los 9 grays, y también el 20% de la dosis. Que también lo tengo representado en este tipo de anillo. Así que esto es para los físicos presentes, al menos esta es una de las cosas que cuando hago yo planificación para un caso de radiocirugía intracraneal de metástasis múltiples, esto es lo que hago. Ahora, estas estructuras para conformar la dosis se hacen un poco más simples si es que tenemos varios blancos que están yendo a la misma dosis. Así que es una sola estructura con diferentes crops, huecos que se le hace para hacer la conformación de la dosis. En este caso teníamos solamente 3 blancos que iban a una dosis de 18 gray y después los otros 2 que iban a 15 y 20 gray respectivamente. Así que se hace un poquito más laborioso, pero la idea sigue siendo la misma. Y a todo esto, prácticamente el desafío de este plan... Sí. Dante. Sí. Hola, Dante. Berta. Hola, Berta. Dante, Sí, solamente para corroborar las dosis que nosotros hemos planificado y hemos usado todas en una sola fracción. La más grande, 20 grays, la otra 18 grays y la otra lesión de 15 grays. Entonces estamos de acuerdo. Pero una sola fracción, sí. Perfecto, ese es exactamente el caso, como yo lo planifiqué aquí en mi sistema. Así que estamos de acuerdo totalmente. Ahora, y bueno, esto lo voy a tocar más adelante porque también asumí que el paciente estaba movilizado usando una máscara. Y acá, por lo que veo ahí en el estudio tomográfico de ustedes tienen una inmovilización con un mouthpiece y otros aparatos. El sistema se llama TruePoint. TruePoint, ok. Sí, ese nosotros no lo usamos. O bueno, no tenemos acá en la clínica. Nosotros usamos una frameless y hacemos el monitoreo de la posición del paciente en tiempo real usando Vision RT. Y si gusta, sí. TruePoint también es frameless. ¿Perdón? El TruePoint también es frameless. Frameless, ok, perfecto. Ok, entonces, continuando acá con las estructuras de optimización, la que fue un poquito más, que requería más atención es con respecto al blanco que está adyacente al tronco encefálico. Así que voy a describir esta estructura un poquito más nada más. Es la misma idea, pero acá para este caso, obviamente, la parte crítica viene cuando estamos definiendo los parámetros de optimización y la cobertura de la dosis durante la optimización del plan. Así que acá podemos ver la misma idea, 1 milímetro de separación y para conformar la dosis, y también dentro de la optimización tenemos que tomar en cuenta la dosis máxima que le está llegando al tronco encefálico. Con respecto a otra observación que noté es con respecto a los órganos de riesgo, ustedes definieron PRVs. Esto es algo, bueno, para radiocirugía intracraneal, al menos en nuestra práctica, nosotros no definimos PRVs. Siempre hacemos el contorneo en sí. No sé, Hiram, ¿ustedes definen PRVs también? Bueno, no para gamma knife tratamientos, pero para casos de LINAC o no.
Para Gamma Knife, usualmente lo que dibujan es un GTV. Para Castle Linac, lo que hacen es hacer un GTV y lo expanden unos milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, muy poquito, cuando Claro. son los casos de Linac. ¿Pero definen PRB para los órganos de riesgo o no? De verdad que no te sabría decir. Ok. Si lo hacemos, no lo hacen los doctores, lo hacen los dosimetristas. Los dosimetristas. Ok, aquí en nuestra práctica nosotros no definimos PRBs. Hacemos el contorno de los órganos de riesgo, pero sí hacemos lo que Hiram acaba de decir, se define los GTBs y de los GTBs se le da una expansión de 2 milímetros para crear los PTBs. Y es a los PTBs como a los cuales se le da la dosis y se toma en cuenta de que la dosis más caliente, el hotspot, está dentro del GTB para ese PTB respectivo. Así que esa es la idea. Ok, entonces esta es prácticamente la técnica que nosotros acá en UCI usamos para conformar, nos va a garantizar una buena conformidad de la dosis. Así que ahora entremos a la parte de la planificación. Ok, entonces es aquí en la parte de la planificación donde estoy mostrándole el caso. A ver, voy a expandir este caso. Como lo he mostrado anteriormente, nosotros utilizamos Rapid Arc para este tipo de tratamientos. Y acá podemos ver el paciente, cómo fue diseñado. Así que consiste en 6 arcos, el cual uno de ellos es más o menos de casi 360 grados, así que estamos hablando de una rotación completa, y 5 de los arcos que son de 180 grados. ¿Ok? Ahora, lo más crítico en todo esto es a cómo se diseñaron la parte de la colimación y la definición de los campos para cada uno de los arcos. Así que, por ejemplo, acá para mostrar ok. Así que este es el arco número 1 y solamente voy a mostrar los blancos nada más. Así que en este caso tenemos, bueno, dentro de Eclipse, y me imagino que con XIO se puede hacer mandíbulas variables, ¿no? Jaw tracking, como se le llama en Eclipse. Y en este caso, sí. Dante, aquí usamos Mónaco. Mónaco, perdón. Mónaco tiene la habilidad de hacer las mandíbulas, el jaw tracking o no. ¿Te refieres a la...? Mira, si es que ves acá en la animación, si ves acá el colimador, cómo se cierra y se abre. Sí tiene, porque eso disminuye bastante el factor de transmisión. Sí tiene. Sí. Ok, así que eso es lo que nosotros también usamos acá. Y en este caso, por ejemplo, yo decidí usar un ángulo de colimación de 0 grados. Y la razón por este ángulo de colimación es porque la trayectoria que tienen que viajar los MLCs se disminuye por el simple hecho de que es más corta, ¿no? Así que es 90 grados, perdón, 0 grados, y acá tenemos que los MLCs están haciendo la modulación del haz de manera lateral, como se puede ver aquí. Si vamos al segundo arco, en el segundo arco, acá ya estamos introduciendo una rotación de la camilla. Acá la camilla está rotada a un ángulo de 300 grados, o en otras palabras, menos 60 grados de rotación. Así que si es que pueden ver acá la animación, acá el cartoon de Cosmo, acá pueden ver cómo estaría rotando el gantry.
¿Ok? Y al igual también la otra razón por la colimación, acá el colimador fue rotado 90 grados y fue rotado 90 grados para también disminuir la trayectoria de viaje de los MLCs, como se puede ver. Así que desde mi punto de vista y al menos por experiencia propia, la definición de los ángulos de colimación es crítico. Esto va a ayudar a disminuir la dosis integral al cerebro y también a conformar la dosis de gradiente, tanto del 50% como del 20%. Y el 20% también es otro parámetro que nosotros tomamos en cuenta cuando estamos planificando casos de radiocirugía intracraneal. Y ahí, continuando, acá podemos ver la segunda ángulo de camilla, de rotación de camilla es 330 grados o menos 30 grados, como se puede ver aquí. Y este también es un arco parcial de 180 grados de rotación. Así que al igual podemos ver cómo es. Y seguimos a continuación. Ahora ya entramos a una rotación de 30 grados, así que hemos pasado ya a la otra parte de una camilla de 0 grados. Ahora estamos a 30 grados positivo y acá pueden ver cómo los campos se están definiendo. Así que por este lado es relativamente straightforward, ¿no? Pero es crítico. Y ahí continuamos hasta 60 y el último que voy a mostrar es una rotación de la camilla de 90 grados. Así que esto es prácticamente como un arco vertex que nosotros utilizamos. Y esto obviamente es de gran ayuda también para conformar la dosis, como lo pueden ver. Así que estos son los 6 arcos que típicamente nosotros usamos para casos de radiocirugía intracraneal. Me parece a mí de que en el caso de ustedes, ustedes utilizaron menos arcos, ¿correcto, Berta? ¿O cómo fue esa parte? En nuestro caso, nosotros sumamos los 5 PTBs y lo utilizamos como si fuera uno solo. Y el planificador aquí, un ratito. Ya. El planificador aquí tiene la propiedad de que las mandíbulas se van cerrando de acuerdo a la resistencia que nosotros le ponemos al PTB. Entonces, okay, no tenemos en el Mónaco la necesidad de estar sumando todos los PTBs y formar las mandíbulas o los colimadores, los campos de tratamiento, ¿no? Solamente se basa en sentencias y nosotros elegimos sí los ángulos de conformación, ¿no? Entonces, elegimos, para este caso de tratamiento, nosotros elegimos 5 campos, ¿no? 5 arcos, pero con 3 PTBs o con 3 sentencias diferentes, para que la modulación al momento de que se muevan las multiláminas, en ciertos casos den más dosis y en los otros PTBs menos dosis, ¿no? Ok, ya veo. Bueno, en el caso, al menos Eclipse, uno puede definir o puede hacer la optimización. ¿Perdón? Oh, ok. Uno puede hacer el caso, al menos la planificación, ahí usando todos los blancos, o bueno, por ejemplo, los blancos que estaban yendo a 18 gray, como que sea uno solo, y ahí optimizarlo de manera conjunta. Pero una de las cosas que hemos visto, al menos planificando con Eclipse, es de que de repente la distribución de la dosis que podemos alcanzar no es la más óptima. Así que por eso que esa fue la razón por la cual definí cada uno de los PTBs, al menos los que iban a 18 gray, de manera individual. Y acá lo que les estoy mostrando es la parte, este es el sistema, la sección de optimización que tiene Eclipse. Y aquí en esta parte se puede ver la distribución de la dosis para cada uno de los PTBs que fueron definidos. Así que en este caso, acá en un poco de más detalle, es en esta sección donde definimos el jaw tracking.
Acá tenemos cada uno de los arcos que fueron ya diseñados antes de entrar a la ventana de optimización. También acá, por ejemplo, si es que hubiéramos tenido algún tipo de estructura dentro de la trayectoria del arco, se puede definir una región de evitamiento para no estar irradiando sobre esta estructura. En este caso, bueno, yo asumí de que era solamente la máscara lo que estaba inmovilizando al paciente, y a todo esto, los parámetros de optimización que definí, como se puede ver acá, este es para el PTB de 15, que va a recibir 15 Gray. Así que es aquí donde yo solamente le definí el límite mínimo. En otras palabras, indicándole al sistema de que 100% del volumen del PTB tiene que recibir la dosis de prescripción. Acá le puse 20 Gray, pero solamente era como parte de la optimización. Este es como se puede ver acá, la curva en rojo corresponde al DBH para el PTB que va a recibir 15 Gray. Y acá en la optimización, si es que nos ponemos alrededor de 15 Gray, 97, casi 98% del volumen de este PTB va a recibir la dosis de prescripción. Y no tenemos ninguna upper limit, ninguna límite de arriba para la dosis. Así que le dejo al sistema que lo haga lo más caliente posible dentro del volumen del PTB, o bueno, como ya lo dije anteriormente, dentro del volumen del GTB para ese PTB respectivo. Y eso nos ayuda también en minimizar la dosis de gradiente. En estas estructuras de acá se pueden ver la distribución que adquirimos para los 18 Gray, y esta de acá es para los 20 Gray. Así que esto es prácticamente lo que les estoy mostrando, la parte de la optimización. También acá con los diferentes tolerancias de dosis que usé. Esto es con respecto a los PTBs, y de manera similar también tenemos las tolerancias de dosis para los órganos de riesgo. Acá podemos ver para lo del cerebro. Acá es la curva del cerebro dentro de la optimización. Es aquí donde al menos nosotros el parámetro para minimizar la dosis lo hacemos como el mean dose para el cerebro, como se puede ver aquí. Y acá tratamos de minimizar el mean dose al cerebro lo más posible. Típicamente es recomendable que el mean dose para un caso que trata varias metástasis cerebrales, que sea por debajo de los 5 Gray de mean dose. Así que eso es lo que nosotros queremos alcanzar lo más posible. Y también puse tolerancia de dosis a las cócleas, a los cristalinos, etcétera, a los otros órganos de riesgo, como se ve acá. Una de las cosas que noté es de que ustedes contornearon los hipocampos. Esto es algo que al menos en nuestra práctica no lo hacemos. Y bueno, también le puse tolerancias, pero no sé. Si esto es algo que en otras prácticas lo hacen al igual. Hiram, una pregunta para ti. ¿Ustedes contornean los hipocampos también o no? Para Gamma Knife, no. Okay. Gamma Knife, sinceramente, lo que se contornea es más bien las lesiones, como es tan conformal. Claro. No medimos la dosis a muchas cosas, sino nos enfocamos en la lesión en sí. Yo sé que Pittsburgh llegó al punto, yo creo que ni contorneaban un GTB ni nada, que no creo que es lo más adecuado. Claro. Pero cuando hacemos el hipocampo es más bien para los estudios de NRG, de hippocampal sparing, etcétera, y algunos casos de glioblastoma, etcétera, que yo creo que algunos de nuestros doctores pues tratan de minimizar la dosis dependiendo de la situación del paciente. Pero Okay. Así para radiocirugía no creo que es algo rutinario que hagamos. Ok. Sí, bueno, nosotros acá en nuestra práctica no contorneamos el hipocampo tampoco.
Así que típicamente los órganos de riesgo los cuales nos preocupamos más son el tronco cerebral, el cayasma óptico, sí, las cócleas al igual, y después la parte de los ojos con los nervios, etc. El otro punto que quiero resaltar aquí en esta parte de la presentación es la dosis tanto al cayasma óptico como al tronco cerebral. Así que aquí pudimos reducir la dosis al tronco a más o menos un poquito más de 10 gray, lo cual es aceptable, y si vemos ahí a las tolerancias de dosis en las tablas, y casualmente tengo acá una tabla que fue publicada por Mobius, ¿no? Basadas en diferentes publicaciones. Indica que la dosis máxima al tronco cerebral debe de ser no más de 15 gray, me parece, para este tipo de tratamientos de una lesión. Corríjame si me equivoqué por ese lado, pero definitivamente estaba por debajo de la tolerancia. Sí, nosotros sí le prestamos mucha atención a lo que es los nervios ópticos, el quiasma, el tronco cerebral. Creo que para quiasma es como 10 gray o menos que tratan de llevarlo. El tronco no sé, mi enfoque ha sido más bien cabeza y cuello y próstata. Hace tiempo que no hago Gamma Knife, pero sí me parece 10 gray, tronco cerebral. Todo depende del volumen también. Claro. Si es un poquitito de volumen, a veces dejan que uno con otro píxel llegue a una dosis más Claro. alta. Hay, en el último Astro, conocí a uno de los físicos que está haciendo estudios de cordón espinal bien interesante con cerdos. Y una de las aplicaciones del research que están haciendo es para radiocirugía. Y tiene que ver con el largo del tramo que tratan. Pero si el tramo creo que habría que ver la referencia de Astro, porque era solo un abstracto, pero si era como, vamos a ponerle 1 centímetro o menos a una alta dosis, se podía hacer de una forma segura. Lo importante era que había un largo como más crítico, que si era más allá de eso y era una dosis alta, podría haber riesgo, por lo menos en animales, de daño. Pero si era el volumen bien pequeñito, como un roce, y el largo era menos de cierta distancia, que ahora mismo no me acuerdo, sí puedes darle mucha más alta dosis al cordón espinal y no causar problemas. Ok, muy bien. Perfecto. Doctor, Okay. ¿Alguna pregunta del panel con respecto a esta parte de la optimización? ¿O todo está claro? Ok. Doctor Roa, te aviso que te queda 20 minutos. Oh, sí, 20 minutos. Ok, entonces entremos a la parte de los resultados. Ok. Voy a ponerlo en absolute dose. Ok. Entonces, estos fueron los resultados que obtuvimos. Vamos a ir de la parte superior a inferior. Así que este es el volumen, este es el PTB que estaba yendo a una dosis de 20 gray. Así que esta es la estructura de 20 gray. Estas isodosis que ven acá en blanco corresponde a una isodosis de 3 gray, lo cual también dentro de en la parte de la optimización también traté de minimizar. Tenía un elemento de optimización para reducir la dosis o hacer la dosis de 3 gray lo más conformal posible. Después el otro punto que quiero recalcar acá es de que esta es la dosis de 10 gray. En otras palabras, el 50%, la dosis del 50%.
Así que también, como se puede ver acá, es bien conforme. Y acá entramos ya a la distribución de la dosis para los PTBs que iban a 18 gray. Así que teníamos varios de ellos. Acá estamos los dos. Y obviamente acá estamos también tratando de disminuir la dosis que estaba entrando a la parte del brainstem. Así que esto fue los resultados que sacamos. Y ahora veamos la parte de la distribución de la dosis al PTB que iba a 15 gray. En 15 gray es la dosis, está en color morado, es esta de acá. Esto muy bien podría haber sido un poquito más conforme. Okay. Con Eclipse podríamos haberlo hecho. Antes se me había olvidado decir, esta planificación fue hecha para un TrueBeam SPX que tiene sistema de colimación de 2.5 milímetros de espesor. Y también el otro punto que quería indicar era de que la energía de LAS que utilizamos para este tratamiento es de 10 megavoltios sin filtro aplanador. Así que es 10 FFF, ¿ok? En inglés. Ahora acá lo que quería resaltar era de que esta dosis de 15 gray podía haber sido un poco más conforme. Así que todavía hay lugar para mejorar la distribución de la dosis a este blanco. Y si podemos ver la distribución en las otras, esta es la distribución, una visión coronal. Podemos ver cómo es la estructura de la dosis para cada uno de los blancos y podemos ver cómo está la distribución de la dosis de 3 gray ahí dentro del cerebro. Finalmente acá para tenerlo completo, acá es la distribución en el plano sagital. Ok. Y si es que vemos la parte del DBH, ok, estos fueron los resultados que pudimos obtener. Ok. Acá tenemos los PTBs que van a 18 gray. Aquí pueden ver cómo están lo que pudimos alcanzar. Así que estamos más o menos a un volumen de casi 97% para arriba. Después tenemos el PTB de 20 gray. A ver, déjenme buscar dónde está. Este es el PTB de 20 gray. Acá podemos ver cómo resultó. Y finalmente el PTB de 15 gray, que está aquí. Pudimos alcanzar una cobertura de más o menos casi 98% del volumen recibiendo la dosis de prescripción. Y como lo mencioné durante la sección de la optimización, no hay dosis límite acá para cada una de estas estructuras. Con respecto a la dosis para los órganos de riesgo, si vemos con la parte empezamos con el tronco. Este es el tronco. Este es el PRD. Un momento. Ok, bueno, empecemos con el cerebro. El cerebro de acá me dio una dosis mean de un poco menos de 3 gray en este plan. Y después tenemos las cócleas. Bueno, interesante cómo está haciendo el Eclipse. Dante, una pregunta. Sí, por favor. ¿Cuánto es lo máximo de heterogeneidad que te da en un acelerador cuando haces una planificación? ¿Hasta cuánto más caliente puedes llegar? Por ejemplo, no sé, sí. En Gamma sabemos que es hasta un 200%.
¿cierto? Se prescribe a la isodosis de 50, ¿no? Se prescribe al 50%, perdón. Sí. En ¿El acelerador cuánto es? Hemos tenido casos donde la dosis de prescripción era equivalente al 60%. En otras palabras, normalizado al 60%. O sea, casi entre 120% más o menos de heterogeneidad. Más o menos. Más Sí. o menos. Okay. Así es. Para un TrueBeam. Usando un TrueBeam, correcto. TrueBeam sin filtro aplanador. Sin filtro aplanador. Siempre en nuestros casos de radiocirugía intracraneal utilizamos unas de 10 megavoltios sin filtro aplanador. Y lo cual, para dar la dosis, tenemos en acceso una tasa de dosis de 24 Gray por minuto o 2.400 unidades monitor por minuto. Ya. Sí. Y sí. ¿Alguna pregunta más? No, viendo pues en ciertos casos que nosotros hemos tenido, podemos alcanzar hasta más o menos 126, 134 como máximo. Claro. Pero sí. tenemos filtro aplanador en nuestra máquina. Ah, ok. Entonces, ¿alguna precisión sobre eso? Bueno, mira, casualmente acabo de enviar un artículo donde hicimos una comparación entre, a ver, bueno, yo sé, nos quedan unos minutos, pero voy a compartir unos datos que acabamos de enviar para publicar. Pero voy a compartir en un momento mi pantalla, pero antes que nada, ¿pueden ver el gráfico? Claro. Ok. Este es unos datos de el índice de conformidad, el RTOG, basado en RTOG, donde hicimos una comparación de el TrueBeam, en otras palabras, usando un MLC de 2.5 milímetros con unas de 10 FFF, y esto lo comparamos con un Trilogy, que está equipado con los Millennium 120 MLCs que tienen un espesor de 5 milímetros, y acá usando unas de 6 FF, en otras palabras, con filtro aplanador. ¿Ok? Y acá lo que vemos es prácticamente este es para una lesión, casos de radiocirugía intracraneal, para una lesión 2, 3, 4, 5, hasta 9 lesiones intracraneales. ¿Ok? Y acá estos fueron los resultados que obtuvimos. En otras palabras, acá esto fue algo sorprendente, ¿no? El índice de conformidad del Trilogy fue un poquito mejor que el del TrueBeam para este tipo de lesiones. Pero obviamente, como pueden ver acá, al menos son comparables. Ahora, la otra diferencia vino, acá sí se vio un poquito de más diferencia, pero desde el punto de vista estadístico no fue significativo, es con respecto al índice de gradiente. También haciendo la comparación del 2.5 milímetros 10 FF con 5 milímetros 6 FF. Así que esto fue lo que nosotros obtuvimos. Y bueno, obviamente sí, la gradiente se reduce con el sistema de multihojas de 2.5 milímetros de espesor. Pero desde el punto de vista, al menos cuando se hace este tipo de estudios, se ve la parte estadística y todo, no es 100%, no es significativo. Lo que sí viene a ser significativo es cuando estamos viendo la parte de los MUs y los tiempos de irradiación. Ahora creo no pueden ver. A ver, espera un momento, voy a parar esta. Voy a compartir la otra.
Ok, pueden ver acá esta tabla. Esta tabla es con respecto a los tiempos de irradiación, que esto sí es obvio, ¿no? Pero acá podemos ver la comparación entre, por ejemplo, acá tengo de los dos. Acá pueden ver usando 6 FFF con 2.5 milímetros de MLC comparado con un Trilogy. Pero este es acá usando el Trilogy. El haz del Trilogy es para radiocirugía. Así que tiene una tasa de dosis de 1000 unidades monitor por minuto. Y acá se puede ver que los números son comparables. Y acá si hacemos la comparación entre usando unas de 10 FFF con el 6 FF, perdón, este debe haber sido 6 FF nada más, acá un error. Ok, acá sí se ve una diferencia significativa. Pero como te digo, como estaba diciendo, esto es lo que es esperado, ¿no? En términos de radiación. Después también otro elemento que es significativo en términos estadísticos es en el uso de las unidades monitor. Acá voy a ver si traigo las unidades monitor. Voy a hacer un share screen. Dante, ¿y ese estudio que has hecho es comparando solamente un paciente o varios pacientes? Son varios pacientes, son un total de, ¿cuántos serán? No, varios. Esto no es de un paciente nada más, es de varios. Acá les estoy mostrando lo de las unidades monitor. Y acá pueden ver la gran diferencia en términos de unidades monitor para 10 FF con 6 FF. Y después también acá con 6 FFF y 6 FF. Así que, bueno, estos son los resultados. Y después con respecto a 53 pacientes. 53 pacientes que prácticamente de los 53 estuvimos incluyendo 132 tumores intracraneales. Así que eso era lo que teníamos y bueno, creo que si volvemos a la parte de Eclipse, si es que lo puedo encontrar. No, entremos a Prono. Y yo creo que ya estamos sobre la hora. No sé, usted, Berta, ¿puedes describirnos más o menos los resultados que sacaron ustedes? O bueno, podemos verlo a través del DBH, de repente. Acá está. Voy a hacer un share. Ok, ¿pueden ver mi pantalla bien? Sí. Ok. Ok, acá por lo que veo yo en las estructuras, ustedes no dejaron que sea muy caliente, ¿correcto? Es correcto, Dante. Lo que pasa es que, como te explicó el doctor Martínez, la paciente ya había sido irradiada, entonces por eso teníamos que controlar los puntos calientes, no podíamos dispararnos. Claro, sí, entiendo. ¿Y fue normalizado a cuánto? ¿Al 80% o a qué isodosis la normalizaron? Este paciente no se normalizó porque cuando nosotros hicimos los cálculos no hubo necesidad porque las coberturas estaban todas ok, ¿no? Mira, si tú nosotros acá tenemos el histograma y por ejemplo el 2000 centigrays está al 99%, el 18 grays está al 94.80%. Y la de 1500 está al 89%. Entonces lo dejamos así, no lo normalizamos. Ya, claro. No, a lo que me refería era, por ejemplo, si tienes ahí, por ejemplo, si vemos a los del 20 gray, acá la dosis máxima es un poquito más de 22 gray, ¿no? Sí. Así que eso querría decir de que
20, sí, bueno, es una normalización, está en el 93, 90, sí, 93%. Dante, Sí, perdón, soy sí, Anthony. pregunta, Sí, soy Anthony. ¿Qué tal, Dante? Dante, sí. una consulta. Si es que yo controlo los máximos, ¿eso se traduce de alguna manera en menor control tumoral para el médico? Ah, esa es una buena pregunta. Y bueno, a mí Porque me gustaría que Hiram, alguna vez Hiram, oí decir a un médico que como el gold estándar es eh, el Gamma Knife, entonces se ¿Cuál es la tiene las pregunta de colas. nuevo? Sí, la pregunta que hizo Tony era de que si hay alguna práctica, bueno, Tony, corrígeme si estoy equivocado, pero era si es que hay algún efecto clínico, un propósito clínico de minimizar o controlar la dosis máxima. ¿Es correcto, Tony? ¿O de repente no? yo entiendo que el controlar o dejar libre los máximos es una cuestión de técnica que no tiene nada que ver con lograr un control o no tumoral, ¿no? El control se logra por la prescripción. Las colas se dejan por disminuir el gradiente, pero quiero tener bastante claro eso, ¿no? O sea, si es que yo logro caídas muy buenas como estas, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Hay evidencia de que esto está bien, esto está mal? ¿Por dónde nos Eh, estamos moviendo? Eso es una pregunta interesante porque Gamma Knife va a haber van a haber picos altos y depende de cómo lo planeaste, porque imagínate, esferitas de radiación. Si es algo bien esférico, pues es sencillo, pero si es algo bien complicado de forma, van a haber áreas que hay overlap de la dosis y va a haber más alta dosis y menos alta dosis. Yo creo que eh, de una forma totalmente teórica, y no sé si hay alguna publicación sobre esto, pero es claro de que los efectos inmunes en términos de la respuesta a radiación van a depender de las dosis. Y hay efectos que se ven a más altas dosis que son totalmente diferentes inmunológicamente que cuando la dosis es un poco más baja. Eso puede que afecte. Si puedes hacerlo de una forma segura y el centro es más caliente, yo creo que eso es algo beneficioso porque eso te está garantizando de que vas a matar ese tumor con más certeza porque le estás dando más dosis. Hay veces que yo hago eso paliativamente, que mantengo la periferia baja a una dosis que es segura, por ejemplo, si hay intestinos, etcétera. Pero si es una masa bien grande que yo sé que lo que hay adentro es 100% tumor, que no hay una estructura crítica, trato de esos tumores que son bien grandes, tratarle de dar una dosis mucho más alta en el centro. Y todo depende de la tecnología que tengas, porque obviamente mientras más bombeas dosis en el centro, eso te va a comprometer un poco más la dosis que se riega a la periferia, y eso es algo que eh, el doctor Roga puede, opinar más. Va a haber una dosis, yo creo que un threshold, que es lo que tú necesitas. ¿Cuál es esa dosis? Eso va a depender del tumor, etcétera. Pero hay casos de que yo creo que sí hay un beneficio de tener una dosis más alta en el centro, por lo que sea, por inmune o porque te va a dar más probabilidad de control, etcétera. Pero ¿cuáles son esos números mágicos? Eso es algo que es bastante debatible y, es algo bien interesante que hay gente que está tratando de investigar y entender eso un poco mejor cuando combinan estas radiaciones de SBRT con inmunoterapia, por ejemplo. Sí, sí, eso es muy, muy cierto, es Claro, un buen punto. sí, yo siento Continúa, un Tony. poco que estamos
Sí, gracias. Que estamos dejando un poco el control a las colas largas, ¿no? A calentar en el centro. Cuando bien, si por esa mayor dosis se controla mejor el tumor, ¿por qué no prescribo un poco más y mantengo mis caídas buenas? Sí, bueno, eso fue algo que cuando O sea, empezaron a hacer la radiocirugía de pulmón, Timmerman y otra gente, por ejemplo, Timmerman se entrenó de la escuela de Gamma Knife. Entonces, pues si tú ves muchas de las primeras publicaciones de pulmón, el concepto era una dosis bien alta, quizás mucho más alta de lo que se necesita, que era 18x3, que todavía se utiliza, pero si tú ves ahora, hay literatura y evidencia de que quizás 10x5 es también efectivo, que esa es la dosis que nosotros usamos cuando los tumores son más centrales. Entonces hubo una publicación, yo no sé si fue de un alemán, que el argumento de él era ese mismo, que al tener esa superdosis alta, pues estamos eliminando el concepto del CTV que utilizamos para otros tipos de tumores, pero entonces hay esa cola que ese gradiente, esa cola, a medida que va bajando la dosis, que está dándole una dosis efectiva para el CTV. La otra forma de pensarlo es, pues, ¿por qué no le doy una dosis menor, pero que sepamos que sea eficaz? Pero entonces no le damos la prescripción al GTV, sino como a un CTV, algo un poquito más grande. Esa es otra forma de conceptualizarlo. Y vas a ver personas que piensan diferentemente. La gente que tiene como esa mentalidad de Gamma Knife, que solo le doy el prescription al GTV y lo que queda al borde que todavía es efectivo trata el tumor o tratar al margen. Aquí creo que uno de nuestros doctores estaba viendo exactamente eso y los tumores que estaban tratando con Gamma Knife que no eran tan conformales, que tenían como un poquito de margen de alta dosis que se regaba, creo que el control era un poquito mejor. No sé si llegaron a publicar eso, yo creo que Cliff Robinson estaba mirando eso, pero es algo bien interesante que has traído a colación. Qué bien. yo logro dar mejor el tumor con una mayor dosis, ¿por qué no prescribo un poquito más? Si tengo buen gradiente al final. Podrías hacerlo, sí. La cuestión es cuál es la dosis que te va a causar necrosis del cerebro. Claro. No sé si hay buenas publicaciones sobre eso, pero yo creo que cuando ya estás subiendo de 10 Gray en una fracción, y puede que me equivoque, ya ahí es que te empiezas a preocupar de eso. Va a haber una dosis que, si ese volumen de esa dosis crítica es grande, va a aumentarte la probabilidad de que haya necrosis del cerebro. Muchas veces eso pasa más común de lo que la gente se imagina, pero muchas veces por la localización de donde se trató el paciente no es sintomático. La gente de Pittsburgh, Flickinger, creo que tiene algunas publicaciones sobre eso, de necrosis que vieron en imagen, pero todo depende de dónde fue que trataron. Si es, por ejemplo, ¿cómo es? El tronco cerebral. Tronco encefálico, ya, sí. Ahí, o el tálamo, ahí sí vas a ver mucho más sintomatología, pero si es una lesión en el lóbulo parietal o frontal pequeña, no se va a notar tanto. Y lo otro que yo también, que hay que tomar en consideración, en Gamma Knife se trata mucho los meningiomas. Y yo donde trabajaba primero, hubo un paciente que tenía un meningioma que era ya de más avanzada edad y no sé los detalles, no sé cuán grande era la lesión. La cuestión era que era un caso que parecía totalmente rutinario, pero después del Gamma Knife
la necrosis, la inflamación que se generó, que es como decir como una neumonitis, pero del cerebro, el paciente murió. Y es triste porque un meningioma no iba a matar al paciente. Son cosas que hay que clínicamente tomar en consideración, porque a veces algo que parece algo benigno, que no va a pasar nada, va a haber algún paciente que va a tener una respuesta bien idiosincrática, única, y el paciente podría morir innecesariamente. Es algo raro, pero sí, solo te toma un caso así para darte un mal sabor en tu experiencia clínica. Claro. Quisiera añadir algo más a esta explicación que el doctor Hiram Gay nos acaba de dar. Tony, una de las cosas que quería más o menos recalcar, por ejemplo, cuando estamos viendo acá en el DBH esta caída, esto es prácticamente lo que vendría a ser más o menos, es más correlacionado a la heterogeneidad de la dosis dentro del volumen de este blanco, ¿ok? Así que obviamente se puede hablar de gradiente, pero típicamente se habla más de heterogeneidad o homogeneidad. En este caso, yo diría que la dosis que se le dio o que se planificó ahí en la clínica de Berta y de David, esto lo veo bien homogéneo. No heterogéneo como fue el caso que planifiqué yo, donde teníamos que el DBH se venía por acá. ¿Me dejo entender? Ahora, con respecto a la dosis de gradiente. Claro. La dosis de gradiente acá, si es que nosotros tenemos que la distribución de la dosis dentro del volumen es bastante heterogéneo. En otras palabras, tenemos esta cola de alta dosis que estamos definiendo. Esto lo que nos va a ayudar es de que si vemos la distribución de dosis, por ejemplo, de isodosis más pequeñas, del 70, 60, 50%, incluso el 30%, que también estarían conformando ese volumen. Es ahí donde se va a ver la gradiente. En otras palabras, esas dosis van a estar más conformes. ¿Ok? El sistema de planificación, si es que tú le das la libertad de que dentro del volumen del blanco que estás tratando, que tenga la dosis más alta posible, sin tener, prácticamente no le estás dando restricción a qué tan alta puede ser la dosis. Y obviamente lo que estás controlando es que la dosis esté dentro del GTB, como lo acabo de mencionar. Eso trae como resultado de que los otros isodosis que están conformando ese volumen de ese tumor van a ser más conformes, van a estar cubriendo un volumen que es más pequeño. Es ahí donde se ve la gradiente, donde se está viendo que es mejor, ¿no? más conforme por ese lado. ¿Me dejo entender? Sí, claro, perfectamente. Sí, así que bueno, es prácticamente el uso de las palabras, ¿no? Es heterogeneidad o gradiente, al menos es cosa de entenderlo bien. Nada más. Bueno, estamos ya definitivamente un poquito más de la hora. ¿Alguna pregunta más del panel? Ok. Bueno, doctor Gay, muchísimas gracias por gracias a todos. Los comentarios. Y les envié unos links de las cosas que había hablado, un caso de irradiación que se parece al que estábamos hablando, aunque era solo una lesión por lo que vi. Y lo que estaba hablando de el físico que había hecho experimentos de cordón espinal y creo que ahora está haciendo experimentos de nervios cerdo. Nada, interesante. Lo importante es, aparte de lo práctico, pues pensar un poquito en la teoría de qué es lo que puede estar pasando y tratar de en el futuro explotar a nuestro favor
el sistema inmune y otras cosas. Hay muchas cosas por descubrir. Sí, muy cierto, muy cierto. Y espero que, bueno, a todo esto, espero que esta presentación y este diálogo que hemos tenido el día de hoy haya sido de ayuda para todos los participantes aquí. No, muy buena presentación, estaba bien organizado. Ok, bueno, muchísimas gracias. Nos falta ahí tocar SBRT, pero eso de repente lo dejaremos para una oportunidad, bueno, para más adelante. Así que el páncreas. El páncreas, claro, sí, David, páncreas, sí. Eso nos queda. Lo vamos a cubrir, no te preocupes. Okay. Está apurado el hombre. No, bueno, no, sí, es que como lo dije, ahí se lo pasé a mi estudiante y todavía no me da los resultados finales, pero sí, lo vamos a tener. Tenemos que hacer el de páncreas al igual, me parece que va a estar muy interesante también. Muchas gracias, Dante. Ok, muy bien, señores. Bueno, yo me despido, muchísimas gracias por su atención, por el tiempo que le han puesto a esta sesión. Y si tienen alguna pregunta, ya tienen mi correo electrónico, así que me pueden enviar cualquier pregunta del carácter técnico que tengan.